Vamos a ver hoy día todo lo que es... Bien, comenzamos entonces. Primera pregunta. Vamos a ver hoy día todo lo que es parte de cardiología. Entonces vamos a ir revisando desde conceptos básicos y luego vamos a aplicar estos conceptos básicos en lo que es algún ejemplo práctico de estos casos. Bien, entonces comenzamos. ¿Cómo vamos? Bien, paciente mujer de 62 años con diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva que trabajaba como costurera, actualmente no puede coser, pero puede hacer los quehaceres de la casa lentamente, pues se cansa rápidamente. ¿Qué clase funcional según la New Heart Association tiene la paciente? Sería 0, 1, 2, 3, 4, 3, por acá dicen 3. En Guadal dicen 3. ¿Alguien está a favor en contra de 3? ¿Por qué no es 4? Porque 4 es al reposo, ¿no es cierto? Ok. Bien, entonces según la New Heart Association, existen 4 clases funcionales. La 1 es la que usualmente la gente hace su actividad ordinaria, no tiene ningún síntoma, no hay limitación de actividad física, en teoría puede hacer de todo. En la 2 el paciente hace su actividad ordinaria, pero ya hay cierta limitación física. En este caso comienza a haber disnea esfuerzos. Entonces lo que uno podría decir pues a disneas a grandes esfuerzos. Luego en la 3, la actividad física que el paciente realiza es inferior a la ordinaria. Está limitado por la disnea, de tal manera que hace esfuerzos pequeños, medianos esfuerzos. Y la 4, el paciente tiene disnea al menor esfuerzo, o está en reposo y es incapaz de realizar cualquier actividad física. O sea, cuando estamos postguardia somos clase funcional 4. Perfecto. Pero esta señora tiene una clase funcional 3. Perfecto. Según el séptimo reporte, un paciente con una presión arterial de 135,85 se clasificaría en ¿qué? ¿Está normal? ¿Está prehipertenso? ¿Hipertensión estadio 1? ¿Estadio 2? ¿O no se puede definir esto? No se puede definir. Mencionan por ahí, ¿qué más? A ver, Chancay, ¿qué dice? Chancay y Guaral, ¿están de acuerdo? ¿Y por qué no se puede definir? ¿Perdón? Ah, ya. 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 Tu punto está muy bien. Acá menciona que no se puede definir porque tiene una sola toma de presión. Pues supongamos que tiene 2 tomas de presión y las 2 son iguales. Entonces le han tomado la presión 2 veces, en 2 días diferentes, en 2 posiciones diferentes, con 2 tensiómetros diferentes, 2 personas diferentes, en 2 lugares diferentes y en brazos diferentes. Entonces, según la clasificación del séptimo reporte, lo normal es menos de 120,80. ¿Okay? Prehipertenso está entre 120 y 139 de sistólica y 80 y 89 de diastólica. Entonces ya no indicamos ningún tipo de droga antihipertensiva. El estadio 1 va entre 140 y 159 de sistólica, 90 a 99 de diastólica, y mucho más que esos, más de 160 de sistólica es estadio 2 y más de 100 de diastólica también sería estadio 2. Las drogas, YECAS, bloqueadores, receptor de angiotensina, beta bloqueador, eso vamos a ver en algunos ejemplos qué droga vamos a utilizar. ¿Okay?
Entonces este señor tenía una presión arterial de 135,85 y según este cuadro, haciendo un esfuerzo sobrehumano, diríamos que es un prehipertenso. Pues está muy bien la acotación esta que está acá. Muy bien. Paciente varón de 68 años de edad se presenta por dolor torácico de 2 horas de evolución. El paciente toma aspirina desde hace un año, tiene antecedente de hipertensión arterial sin tratamiento y al tomar un electrocardiograma no hay elevación del ST. Se toma una troponina T que sale positivo y le hacen el diagnóstico de IMA-ST no elevado. ¿Qué score TIMI tiene el paciente? 1, 2, 3, 4, 5, le falta TIMI. ¿Quién es TIMI? TIMI es el otro paciente. Entonces vamos a revisar con esta pregunta, ¿qué cosa mide el score TIMI? Se hizo en el estudio del JAMA, buscaron varios factores que podrían tener cierto grado de ayuda para predecir evolución, para predecir mortalidad, predecir varias cosas, y se dieron cuenta pues que la edad, más de 65 años, al menos 3 factores para enfermedad coronaria, como sería hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, o que sea fumador, que tenga una estenosis coronaria mayor del 50%, un infarto previo, o una colocación de un CABG previo, o un PTCA previo también, desviación del ST, síntomas anginosos y el uso de aspirina al menos 7 días. Y elevación de enzimas coronarias. Entonces se hizo un score que está por acá. Y más o menos si ven ahí, ahorita vamos a ver otro score que está, bueno, este es lo mismo. Vamos a ver el cuadrito anterior. Ya. Tenemos edad 65 años a más. O sea, por lo menos el triple de nuestra edad. Gente mucho mayor. Más o igual de 3 factores de riesgo cardiovascular, de enfermedad arterial coronaria, estenosis previa más del 50%, desviación del ST, más de 2 eventos anginosos en menos de 24 horas, uso de aspirina la última semana, y elevación de enzimas cardíacas, que son CPKMB o troponina. Entonces, cuando uno comienza a hacer todas estas valoraciones, le va colocando un puntaje. Entonces, vemos ahí el puntaje, tenemos un 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué piensan ustedes que son esos porcentajes? Un riesgo de infarto, de varias cosas. Uno que puede ser que se vuelva a infartar, perfecto. Que haya un nuevo o un infarto recurrente. Que tenga un porcentaje, por ejemplo, quien tenga, supongamos este primer ejemplo, acá ponemos edad 65 años, tiene un solo puntaje. Con un solo punto tiene 5% de riesgo a los 14 días de mortalidad de alguna causa, de nuevo infarto, o una isquemia recurrente severa que requiera una revascularización urgente. Entonces acá tenemos un TIMI 1, con el TIMI 2 tenemos un 8%, con el TIMI 3 13%, con el TIMI 4 20%, con el TIMI 5 26%, con 6 tenemos 41%, con 7 también tenemos 41%. O sea, ya más de 6 ya tenemos todo, más de 40% de posibilidad. Esta señora tenía 68 años, perdón, 1, tenía uso de aspirina 2, tenía troponina T positiva 3, entonces tiene un 13% para en los siguientes 14 días o reinfartarse o entonces tiene un 13%
para en los siguientes 14 días o reinfartarse, o que se muera, o que tenga una isquemia severa que requiera una revascularización urgente. Entonces, cuando los cardiólogos le hagan el TIMI, entonces ya sabemos que hay que asustarnos un poquito. ¿Ok? Porque uno dice, tiene TIMI 4. Ya, pero acá. Y hay que asustarse. Sí, Isabel. En teoría, pregunta Isabel si tenemos un TIMI alto, medio, bajo. En teoría, justamente el porcentaje te lo va a decir nada más. Entonces, una persona que tenga un TIMI 5, que ya tiene de 5 para arriba es 40%, es un alto. A ese tiene un 40% de que se pueda reinfartar. Entonces, a ese debe hacer un cateterismo para chequearlo. Claro. Muy bien. Pregunta 4. ¿Cuál es, doctor Metro? ¿Qué pasa, Jorge? El TIMI no lo pides a la entrada. No, claro, lo pido de entrada, pero digamos, me sale un TIMI 1, es un 5% de que pueda ser alguno de estos eventos dentro de los próximos 14 días. Así es. Claro. Preguntan cuándo tomamos el TIMI lo tomamos a la entrada y de acuerdo al valor tenemos un porcentaje de que en 14 días siguientes puede haber algún evento. Sí. Y obviamente si tienes un TIMI 1 estás tranquilazo, pues 5% no pasa nada. Tiene TIMI 5, 6, contraes cierto músculo, que no lo puedo decir porque estamos grabando, pero contraes el músculo y ya lo macho lo manejas. Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no presenta shock obstructivo? Entonces, un shock obstructivo significa que este paciente está chocado, está hipotenso, porque la circulación no es adecuada. ¿Sí? Entonces, estamos, entre comillas, obstruyendo la salida de la sangre del corazón. Entonces, tenemos una hematoracia de tensión, tumor cardíaco, embolia pulmonar, taponamiento cardíaco, insuficiencia cardíaca. ¿Cuál de estos creen ustedes que no me puede dar un shock obstructivo? Ya por acá dicen insuficiencia cardíaca. ¿Qué dicen por allá? Los que están comiendo yuquito, ¿qué dicen? Guaral menciona E. Muy bien. Así que ya se acabaron el oyuquito y se acabó el postre en Guaral. Entonces vamos a ver unas causas ahí, vemos trastornos y enfermedades que causan algún tipo de shock. El shock hipovolémico básicamente es que hipovolémico poco volumen. Entonces, ¿cuándo tengo poco volumen? Cuando no hay volumen. Sangrados profusos, alguien que tenga diarreas severas. Ahí ponen, por ejemplo, quemaduras. Algo que no manejamos acá y eso es cierto. Los grandes quemados pierden bastante agua por toda la superficie corporal. Entonces, lo que han estado, por ejemplo, en el Loaiza sí hay una unidad de quemados, y ahí van a ver que se preocupan bastante por la parte de los balances. El shock distributivo es en el cual los vasos, hay suficiente sangre, pero el vaso tiene algún evento que lo vasodilata. O sea, no permite la contracción del vaso. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Cuando hay sepsis severa, cuando hay anafilaxia, que cuando está chocado por sepsis, claro, porque la sepsis está permitiendo que haya vasodilatación. Y un desmayo, un shock neurogénico. El cardiogénico es un gasto cardíaco inadecuado, básicamente porque no sale bien esta cosa que está acá. Entonces ahí tenemos insuficiencia cardíaca, congestiva y arritmias. Y el obstructivo es la obstrucción al flujo sanguíneo. Y tenemos o causas, por ejemplo, pulmonares, una hematoracia de tensión, embolia pulmonar, un tumor cardíaco que está obstruyendo la salida y un taponamiento cardíaco que también que está constriñendo al corazón y evita que salga la sangre. Entonces, insuficiencia cardíaca no
tiene shock obstructivo. Muy bien. En esta parte del ENAM preguntan también un poco de primeros auxilios. Y dice, a ver, un paciente inconsciente se le realiza primero que nada el ABCD, ¿no? El ABCD. ¿Qué busca la D? Busca ver los déficits neurológicos, busca ver las deformaciones en la vía aérea, busca ver la duración del evento, busca ver demostración de fracturas, busca ver cuánto se demora el médico. Ok. Entonces la A siempre es vía aérea. Okay. Hay que abrir esa vía aérea abierta. La B, ver que respire, que se ventile. La C es la circulación de la sangre. La D es el déficit neurológico. Y la E es la exposición, exponer al paciente en búsqueda de lesiones importantes que puedan estar ocultas por la ropa. O sea, buscarle por todo sitio. Entonces la D busca déficits neurológicos. Perfecto. Un varón de 50 años acude a la emergencia del hospital porque siente que su ritmo cardíaco no es normal. Se realiza un electrocardiograma y se hace el diagnóstico de bloqueo de Wenckebach. ¿Qué arritmia tiene el paciente? ¿Perdón? Acaba de hacer su oposición un externo, por eso que la gente está haciendo sus comentarios. Bloqueo B de primer grado, bloqueo B de grado tipo 1, de segundo grado tipo 2, AB tercer grado, taquicardia supraventricular. A ver, Guaral dice B y C. O sea que es segundo grado de todas maneras. ¿Perdón? Tipo 1 dice por acá su compañera. El tipo 1 o Wenckebach, ¿okay?, se caracteriza por un alargamiento del PR con un acortamiento de los espacios, obviamente los RR, ¿no? Entonces puede ver una figurita, ven la figura ahí. El PR cada vez va progresando. Acá está chiquitito, vamos por acá. Acá tiene un valor, acá está más y acá está más. Va avanzando poco a poco. Entonces sería, ahí queremos, un segundo grado tipo 1, perfecto. Menos del 5% de las bacterias que causan endocarditis infecciosa son del grupo JASEC. ¿Cuál de las siguientes bacterias no pertenece a este grupo? Y acá es importante porque en las preguntas de examen, siempre el primer causante de endocarditis siempre ha sido estreptococo. ¿Cuál de todos? Viridians. Sin embargo, en muchos estudios, en muchos lugares, mencionan que quien está a la cabeza es Staphylococcus aureus. En exámenes del MIR, por ejemplo, ponen a la cabeza Staphylococcus aureus. Sin embargo, en varios exámenes de otras universidades, colocan, y tienen razón, lo que también decimos nosotros acá, es que no hay ningún estudio general que diga que realmente Staphylococcus aureus es el causante principal, actual de endocarditis. Entonces es una pregunta bien difícil, bastante bien cuestionada si es que se realiza. En teoría, por consenso, actualmente se está tomando como Staphylococcus aureus el causante principal. Sí. Pues, pero todavía no hay nada fijo. Okay. Si tenemos un trasplantado, el Staph epidermidis sería el causante. Sí. Sería válvula nativa. En la prótesis usualmente es Staph epidermidis que se mete. Eso sería en válvula nativa. Entonces, eso está medio en la nebulosa porque no hay nada definido, pero se está tomando ya en consenso que Staph aureus es el principal causante. Ahí.
Simplemente esta pregunta fue puesta para que conozca un poco qué cosa es el JASE, que todo el mundo lo repite. El H es de Haemophilus para influenza, o de Haemophilus aprophilus, o de Haemophilus paraprophilus, Actinobacillus actinomycet Cardiobacterium hominis, Eikenella sp y Kingella kingae. En preguntas también sobre endocarditis, cuando comienzan a decir paciente con uso de drogas endovenosa, ya no lean la pregunta, la respuesta es endocarditis. Paciente que tiene endocarditis, la respuesta es Staphylococcus aureus. Entonces, eso va directo. Miren las preguntas del MIR. Es un enunciado de 20 líneas. Si comienza, drogadicto, usuario de drogas endovenosas, no, usuario de drogas por vía parenteral, endocarditis. Así. Y se ahorran 2 minutos de pregunta. Es bien rápida esa parte del examen. O, igual cuando dice, paciente alcohólico, absceso pulmonar. O paciente alcohólico y terapia, clindamicina. ¿Cuál de las siguientes causas de cardiomiopatía dilatada es irreversible? A ver, esta pregunta, la mayoría no creo que no haya manejado todas estas cosas, pero por lógica se puede sacar una respuesta. A ver, ¿qué opina Chancay que no da señales de vida? O Oxapampa, que está más lejos. Que imagino que en media hora llegará recién mi señal por allá. ¿Cuál creen ustedes que sea irreversible? Guaral, ¿qué opina Guaral? ¿Qué opina Cayetano? A ver, Ángel, ¿qué opinas tú? ¿Cuál crees? A ver, ¿quién más está por atrás? El Torbe dice que la A. ¿Perdón? El lechón. ¿Se puede Torbe ahora? ¿Perdón? Torbe. Mira, aparte del Torbe, ¿alguien más? Sí, ya nos dijeron en qué parte buscar. Y el Cholen dice la A. Pero acá no vale la experiencia. El Cholen ya tiene cardiomiopatía dilatada. A ver, miren chicos. Si ustedes se dan cuenta en esa pregunta, tenemos por ejemplo, uno es alcohol, una sustancia, doxorubicina es otra sustancia para un quimioterápico. Hipotiroidismo es una enfermedad endocrinológica, acromegalia es otra, hipocalcemia es otra. Entonces, usualmente los defectos, por ejemplo, los defectos de los electrolitos, usualmente cuando aparecen, deben desaparecer cuando el electrolito lo mejora, ¿no? Cuando tengo hiponatremia aparece un montón de cosas, mejora la hiponatremia, se desaparece. ¿No? Tengo hipercalcemia, desaparece si bajo. Entonces, por ejemplo, hipocalcemia debería ser algo reversible. ¿Está bien? Voy pensando en este tipo de preguntas que a veces uno no sabe. La C y la D son dos enfermedades endocrinológicas y en teoría también lo endocrinológico puede revertir la mayoría de sus eventos. Entonces las dos estarían en el mismo grupo, entonces las dos podrían ser también reversibles.
Sí, Chancay. Ya, la segunda A y la B, el alcohol y la doxorubicina. El alcohol va a causar ciertas molestias, ciertos desarreglos que en teoría pueden mejorar. La doxorubicina también, pero ¿cuál es la diferencia entre la doxorubicina y el alcohol? Que la doxorubicina va a ser un quimioterápico, y los quimioterápicos ¿qué cosa hacen? ¿A dónde atacan? Usualmente, ¿a qué parte de la célula neoplásica? Al DNA. Perfecto. Entonces, si atacan al DNA, esa célula ya queda deformada, desarmada, destrozada, ya inutilizada. Entonces, entre todas estas, la única que me quedaría como una irreversible sería la B. El uso prolongado de etanol es la causa más frecuente de cardiomiopatía reversible. Entonces, acá la gran mayoría, por favor, no se asusten. Es reversible la cardiomiopatía. Que el cholen tampoco se asuste. La doxorubicina resulta en cardiomiopatía irreversible. La tirotoxicosis, hipotiroidismo, acromegalia. La homeopatía se revierte mejorando la endocrinopatía. La parte metabólica también igual, se mejora lo metabólico y tenemos todo bien. En las hemoglobinopatías, ahí sí va a haber también disociación, va a ser algo irreversible porque se va a alterar obviamente la función del miocardio. Y bueno, y la parte genética, obviamente, eso sí es irreversible. ¿Cuál es el hallazgo patognomónico de la pericarditis aguda? O sea, yo escucho un dolor torácico característico, esto es pericarditis. Escucho un roce pericárdico, esto es pericarditis. Un cambio evolutivo en la repolarización ventricular en el EKG, esto es endocarditis. Elevación del ST en todas las derivadas o un soplo sistólico multifocal. ¿Cuál de esos 5 ustedes escuchan y dicen, esto es una endocarditis? El roce. En teoría, para hacer diagnóstico de pericarditis aguda, tenemos al menos 2 de los 3 siguientes criterios. 1, el dolor torácico característico, un roce pericárdico y cambios en la repolarización ventricular en el electrocardiograma. Aunque la presencia de solamente el roce pericárdico permite establecer diagnóstico, ya que el roce pericárdico es un hallazgo patognomónico en la exploración física de la pericarditis aguda. Y cuando escucho un roce pericárdico es como si dos lijas se estiran, suenan rozando. A veces se pueden encontrar elevaciones en el ST y mucha gente piensa, esto es un ST, un IMST elevado. Pero cuando tenemos una pericarditis con ST elevado, entre comillas, lo vamos a encontrar en todas las caras. Yo me acuerdo que la vez pasada de una clínica X, mandaron a Cayetano un paciente con IMA-ST elevado. Y tenía todas las caras, toditas, con elevación del punto J. Y eso es una pericarditis. O sea, no es un infarto que me eleve todo y el paciente ya no llega, pues. Teníamos en patología viendo qué pasó. Y esto es una cosa, ya un detalle más, que hay descrito 4 etapas o estadios en la evolución del EKG del paciente que tiene pericarditis. En el estadio 1, cuando comienza, dice que hay elevación del ST de tipo cóncavo de carácter difuso, o sea, en todas partes, lo que le mencionaba, excepto en ABR y B1, que son las derivaciones que usualmente siempre tiene cosas diferentes al resto. La onda T es positiva en las derivaciones en las que el segmento ST está elevado y puede haber depresión del PR. En el 2, que ocurre día después,
representa la vuelta del segmento ST hacia la línea de base. Ya subió, ya se vuelve a bajar, pero acá la onda T se va a aplanar. Entonces primero se eleva el ST, el T está alto, y luego el ST vuelve a su normalidad y el T se aplana. Esa es la segunda parte. En la tercera, la T se invierte, generalmente en la mayoría de las derivaciones, que no se acompaña de pérdida de R y no aparece ondas Q. Y en el 4 hay reversión de las ondas T hacia lo normal nuevamente, que puede ocurrir en semanas. Entonces es todo un cambio progresivo que va a estar durante toda la enfermedad, y el estadio 4 sería justo cuando ya estaríamos saliendo de la pericarditis. Lo que más vamos a ver, o lo que siempre vemos o ponemos mucha atención, es en la parte inicial, ¿no? Cuando vemos al paciente agudito, siempre vemos la parte del ST elevado en todas las caras. Y después no nos hemos preocupado mucho del seguimiento, pero eso debería verse después. Debería verse que ya el paciente regresa a su basal posteriormente. Entonces, pregunta 9, el roce pericárdico. La mejoría de la capacidad funcional que sigue al entrenamiento físico en un individuo de edad media se debe a... Entonces, alguien que haga ejercicio, de nosotros de edad media, jovencísimos, ¿por qué mejora su capacidad funcional? Estamos hablando de lo que hacen ejercicio de verdad, por si acaso. Nada de lucha libre, esas cosas. Ni pesas, nada de esas cosas. ¿Qué creen que pasa? Mejora la fracción de eyección, estímulo de la circulación colateral, hipertrofia ventricular izquierda fisiológica, disminución de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial como respuesta al ejercicio, aumento de la contractilidad cardíaca y de la deuda de oxígeno en los tejidos periféricos. Si ustedes no saben ninguna de esas alternativas, yo les pregunto a ustedes, cuando han visto un paciente que hace ejercicio, que normalmente corre, juega fulbito, juega su fútbol, pero hace ejercicio constantemente, ¿cómo le encuentran la frecuencia cardíaca? Disminuida, ¿no es cierto? Entonces, con ese dato, ¿cuál de las 5 podría ser? ¿Cuál podría ser donde encontremos disminución de la frecuencia cardíaca? ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Esa es la parte de todo lo que es la parte de entrenamiento físico, pues va a cambiar parte fisiológica, morfológica y funcional. Tenemos la parte de los ejercicios aeróbicos, que son las carreras, natación, ciclismo, la parte sistema cardiovascular de tener un buen gasto cardíaco durante un tiempo prolongado para que esto pueda mejorar. Lo vamos a ver ahora acá. Entonces, el entrenamiento continuado mediante este tipo de ejercicios de resistencias induce varias adaptaciones morfológicas y funcionales. Entonces, la idea es aumentar la capacidad de transportar oxígeno a toda la musculatura que está activa. ¿A través de qué? De que aumente el gasto cardíaco, la adaptación central, y la capacidad del lecho vascular para acoger la mayor cantidad de sangre circulante, que es adaptación periférica. Entonces aumentamos la capacidad de transportar oxígeno a todo el cuerpo. ¿Y eso cómo se va a llevar? Con bradicardia sinusal, está directamente relacionado con el aumento del volumen sistólico, aumento del volumen de las cavidades cardíacas, para poder botar buena cantidad a todas partes, aumento del volumen sistólico, aumento de la densidad capilar miocárdica, se implica que hay más capilares por miofibrilla, y adaptaciones del metabolismo cardíaco. Esta adaptación va a disminuir la demanda de oxígeno, va a haber mayor aporte energético, aumento de depósitos de glucógeno y una mejor captación de glucosa para poder hacer ejercicio tranquilamente. Entonces la gente que hace ejercicio constantemente va a tener ese tipo de características. Si lo deja de hacer, rebota. ¿Qué pasa con la presión arterial? En teoría hay la mayoría de estudios, bueno, están por ahí que sí, que no, pero se confirma que hay un efecto hipotensor en el entrenamiento aeróbico. Entonces las presiones arteriales se mantienen bajas, o sea, no suben.
y mejora la capacidad funcional, ¿no? Aumenta mejor el consumo máximo de oxígeno. ¿Okay? Entonces hay una disminución de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial como respuesta al ejercicio. Los que hacen ejercicio con el músculo macetero para comer todo el día, esos no van a mejorar ninguna capacidad funcional. A ver, es una pregunta media ciencias básicas, media recontrabásica. Dice, la auscultación del corazón requiere un estetoscopio que tenga una campana y una membrana. La campana es mejor para oír los sonidos graves, como el soplo de la estenosis mitral. La membrana identifica mejor sonidos graves, como el soplo de insuficiencia aórtica. El primer tono cardíaco sigue al pulso carotidio y el segundo tono lo precede. El primer tono normal es más fuerte y agudo que el segundo. El segundo tono cardíaco se debe al cierre de las válvulas mitral y tricúspide. Esta pregunta es interesante por varias razones. La primera de ellas es que vamos a repasar para qué sirve el estetoscopio. ¿Okay? Es la primera. Y la segunda, que es una pregunta que está mal hecha. ¿En qué sentido? Porque me está preguntando que si yo quiero, la auscultación del corazón requiere un estetoscopio con campana y membrana. ¿Y qué tiene que ver que el segundo tono cardíaco se cierre con la válvula mitral y tricúspide? Dime. Que no se pueden ir, pero no lo escriben, pues. Bien, seguimos. Entonces, vemos acá. Entonces vamos a ver un poco esto de la campana. La membrana del estetoscopio, en primer momento, transmite sonidos con una tonalidad relativamente alta. Y la campana para sonidos bajos. Entonces, si vemos un poquito qué significa sonido bajo significa sonido grave. Y sonido alto significa sonido agudo. De tal manera que la membrana es sonidos altos o agudos y la campana bajos y graves. Okay. Se supone que siempre cuando tenemos la campana podemos escuchar mejor los soplos que en el otro lado. El primer ruido está simultáneo al pulso carotidio. Vamos a ver dentro de un rato unas grafiquitas del pulso carotidio, del pulso venoso, todas esas cosas para ver las coincidencias con el ritmo cardíaco. El primer ruido coincide con la iniciación del choque de la punta y corresponde al comienzo de la sístole ventricular. Ya sabemos que el primer ruido es producido por el cierre de los aurículos ventriculares. El segundo ruido es el cierre de las sigmoideas y la apertura de los aurículos ventriculares tricúspide y mitral. Entonces, la campana es mejor para oír los sonidos graves, como el soplo de la estenosis mitral. Es un ruido grave. Chancay ahorita está sin internet, por eso que no lo tenemos acá en la pantalla. ¿Cuál de las siguientes asociaciones referidas a la exploración cardiovascular no es correcta? La onda del pulso yugular coincide con el cuarto ruido. Los clics de apertura son en la protosístole. El arrastre presistólico es con el ritmo sinusal. El llenado ventricular rápido es con el tercer ruido. Y aumento de intensidad del soplo con inspiración es de origen izquierdo. ¿A ver, alguien se le ocurre algo en esta pregunta? Vamos a ver acá en el dibujito. En el dibujito que vemos acá, este es el electrocardiograma, ¿ok? La onda P, QRS, la onda T.
tenemos el pulso carotidio, el pulso venoso yugular. Y entonces, el primer ruido cardíaco, que sería el S1, va a coincidir con la onda A y la onda C del pulso yugular, pulso venoso yugular. El segundo ruido con la otra elevación, que sería la onda B del pulso yugular. Y entre el primer y segundo ruido, la primera deformación o concavidad hacia abajo del pulso yugular, y posterior al segundo ruido, entre el segundo ruido y el primer ruido, la segunda bien, habíamos dicho la pregunta 11, la alternativa de la pregunta 11 es la letra A, y estamos en la pregunta 12. Entonces estamos viendo cómo coincide el electrocardiograma con el pulso carotidio, con el pulso venoso yugular, y vemos también ahí donde dice LSB, es lo que se escucha en el borde external izquierdo, que sería pues el ritmo cardíaco del corazón. Entonces, cuando preguntan pues sobre el pulso yugular, usualmente hay o picos o montes, ¿okay?, y bajaditas o profundidades o depresiones. Entonces las depresiones siempre van a estar entre los ruidos y los picos o estas elevaciones en los ruidos. Entonces el orden es A, C, X, B, Y. Entonces el A y C están coincidiendo con el primer ruido, la B chica, que es la otra elevación, con el segundo ruido. La primera concavidad entre el primer y segundo ruido es la X, y la segunda concavidad es la Y. El cuarto ruido cardíaco es un sonido diastólico de baja frecuencia que se escucha justo antes del primer ruido cardíaco, que dura entre 0.04 a 0.08 segundos y puede escucharse en personas delgadas y simpaticotónicas, que son estiraditos. Y ahí están todo lo que es el pulso yugular que se supone que hemos estudiado alguna vez. La A en el pulso yugular es mayor presión intraauricular derecha, que está en la contracción sistólica de la aurícula derecha. Entonces, como es una contracción, el pulso se va a elevar, sale sangre, aurícula derecha, primer ruido, onda A. La onda C es la entrada de la válvula tricúspide de la aurícula derecha durante la sístole isovolumétrica, todavía seguimos en sístole, por eso que es una elevación. El X, este primer valle, significa la caída de la presión intraauricular derecha para su relajación diastólica, lo que pasa entre el primer y segundo ruido. La onda B es la iniciación de la diástole del ventrículo derecho y la abertura de la válvula tricuspide, o sea, nuevamente otra fuerza de salida de sangre. Y el valle Y ya es la abertura tricúspide y comienza la relajación diastólica. ¿Okay? Entonces, la A y la C, contracciones más volumen, la B chica, contracción, la X y la Y, relajaciones. Ahí va. Todo lo que vemos ahí es cierto. La onda de pulso yugular es cuarto ruido, pero el cuarto ruido está justamente empezando el primer ruido. Los clics de apertura son justamente empezando la sístole. El arrastre sistólico es básicamente la sístole en el ritmo sinusal, el ruidito que se escucha ahí. Y el ventricular rápido, eso está justamente con el tercer ruido. Eso escuchamos cuando hay ICC, cuando está cabalgando. Y cuando uno dice que hay aumento en la intensidad del soplo cuando inspira, usualmente esa inspiración hace que el soplo se aumente cuando es de cavidades derechas. ¿Ok? Ya que llega más sangre al lado derecho y por lo tanto mayor turbulencia para mayor soplo. Entonces ahora sí, fácil esta. La campana de estetoscopio es más adecuada que la membrana para...
qué era la campana? Para graves o bajos. A ver, para distinguir un soplo diastólico de uno sistólico, no. Para eso sirve escuchar. Saber escuchar. O interconsulta cardio. ¿Oír mejor el chasquido de apertura en pacientes con estenosis mitral? Valorar la presencia de un tercer, cuarto ruido o cuarto tono. Detectar el clic mesosistólico del prolapso mitral. Auscultar a los niños pequeños y bebés en los que la membrana no capta bien la tonalidad de los ruidos cardíacos. En teoría la campana nos sirve mucho para escuchar soplos y sonidos que en teoría no son tan frecuentes, que son más bajos, más graves. Entonces acá de todos estos, la que nos va a servir, como vamos a ver ahorita, el tercer ruido se oye mejor en el área de la punta y la parte de cúbito lateral izquierdo. Eso se llama de cúbito de pachón. No de lechón, sino de pachón. Con la campana del estetoscopio es menos frecuente el tercer ruido derecho que el izquierdo, y el cuarto se oye con la campana del esteto en la misma forma que el tercero. Entonces solamente acá vamos a valorar con la campana la presencia de un tercer y cuarto tono o ruido cardíaco. Ahora vamos al pulso carotidio. El examen de pulso carotidio revela dos impulsos o picos durante la sístole ventricular. ¿Cuál de los datos físicos siguientes se asociaría más o con más probabilidad a este hallazgo? A ver, pulso carotidio, dos impulsos o picos durante la sístole ventricular. Sístole ventricular, ¿ya? Soplo diastólico, después del chasquido de apertura, disminución de la presión sistólica durante la inspiración, soplo sistólico que aumenta durante las maniobras de Valsalva, tercer tono cardíaco de origen izquierdo, desdoblamiento fijo del segundo ruido. A ver, los cardiólogos, ¿quiénes son cardiólogos acá? No hay. Cirujano cardiovascular, sí. Y nadie quiere ser cardiólogo. Ok. Entonces el pulso carotidio va a dar el pulso central aórtico, y lo que nos están preguntando ok. Entonces el pulso carotidio va a dar el pulso central aórtico, y lo que nos están preguntando del pulso carotidio son esta parte que está por acá. Nos están preguntando, vamos a ver la pregunta, dice: dos impulsos picos durante la sístole ventricular. ¿Cuál de los datos siguientes asocia con más probabilidad en este hallazgo? O sea, estamos entrando en el pulso carotidio, donde estamos más o menos entre el primer y segundo ruido cardíaco, en ambos. Estamos en la profundidad o el valle X, y estamos más o menos entre el segmento ST y la onda T del EKG. Entonces, teniendo esta referencia, tendríamos soplo diastólico después del chasquido de apertura. ¿Podría ser? ¿Dónde sería el soplo diastólico? Después,
¿no es cierto? El soplo diastólico estaría por acá. Perfecto, muy bien. Siguiente. Disminución de la presión sistólica durante la inspiración. ¿Dónde va eso? Por acá. Acá, antes. Soplo sistólico que aumenta durante la maniobra de Valsalva. ¿Qué pasa cuando hay maniobra de Valsalva con los soplos? Usted está muy bien en SICA-ST elevado, SICA-ST no elevado, pero está totalmente... S1 se separa de S2, perfecto. Entonces, estaríamos justo en esa zona. Estaríamos justo en esa zona. Y la manera de Valsalva se separa S1 de S2, perfecto. Diríamos un soplo sistólico que aumenta durante las maneras de Valsalva. Muy bien, Nati. La onda B del pulso venoso coincide con, ya, ahora sí ya. O sea, Cocacho se aprendió hoy día los pulsos venosos y el pulso carotídeo. Oye, la onda B está acá. La B, la B. La B de vagancia. Estamos con el segundo ruido, segundo soplo, ese sístole ventricular, la diástole. Estamos en la bajada de pulso carotidio y estamos en la repolarización ya ventricular por acá. Ya. Entonces, sístole ventricular, el cierre de válvulas sigmoideas, la contracción auricular, el diástole ventricular, después de la apertura de la válvula auriculoventriculares, el periodo de contracción isométrica de la masa ventricular. ¿Dónde estamos? Hemos dicho que cuando estamos en el A y C hay contracción o sístole auricular y la B, sístole ventricular. Ya pues. Sístole ventricular. ¿En cuál de las siguientes circunstancias puede aparecer un desdoblamiento invertido del segundo tono? Ay, no. Bloqueo completo de rama izquierda, bloqueo completo de rama derecha, bloqueo auriculoventricular de tercer grado, estenosis pulmonar congénita, estenosis pulmonar congénita o estenosis mitral severa. ¿Qué es un desdoblamiento del segundo tono? Para empezar. Con la aórtica, perfecto. ¿Qué es un desdoblamiento invertido? ¿Perdón?
Con la impresión ya no se desdobla. Ya. O sea, al revés. Ya. Vamos a ver. Está bien. Está bien lo que están diciendo, chicos. Está bien. Está bien. Pero vamos a traducirlo en bonito. En castellano. Entonces, el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido es en la expiración. El aórtico y la pulmonar habitualmente se escuchan formando un solo ruido, ¿no es cierto? Se escucha ¡pah! En la inspiración, la pulmonar se retrasa por la mayor llegada de sangre al corazón derecho y se produce un desdoblamiento del segundo ruido, porque hay un retraso de la pulmonar. Ese es el fisiológico normal. Se oculta en el segundo tercer espacio parasternal izquierdo. El desdoblamiento fijo del segundo ruido es cuando ambos componentes se auscultan con una separación que no varía con la respiración. Entonces, respires, inspires o expires, igualito se va a escuchar, con la misma diferencia. Desdoblamiento amplio del segundo ruido, con una variación en la inspiración y la expiración, pero siempre presente a lo largo del ciclo respiratorio. O un retraso ya a la válvula pulmonar, como en estenosis pulmonar, bloqueo completo de la rama derecha o un cierre más precoz de la aórtica. Y el paradójico invertido, a diferencia del desdoblamiento anterior, en este caso el componente aórtico está retrasado, como mencionaban ustedes, está retrasado el aórtico, y ocurre después que la pulmonar al final de la expiración. Perfecto. Durante la inspiración desaparece el desdoblamiento, ya que ocurre el retraso normal de la pulmonar y la aórtica. Entonces, acá solamente en la expiración estaremos viendo el retraso. Perfecto. Eso ven estenosis aórtica severa y bloqueo completo de rama izquierda. Esta presentación debe estar ya en el EBD por si acaso. ¿En cuál de las siguientes cardiopatías congénitas podemos escuchar un soplo pansistólico de alta frecuencia? Ellos sí lo han visto ahora con sus pacientes. Que se escuchan comunicación intraauricular tipo ostium. Secundum, comunicación interventricular, que es un CIB, la tetralogía de Fallot, ductus arterioso persistente o coartación de aorta. Porque se supone que es un soplo sistólico, debería ser en la sístole, en el pasaje en plena contracción del músculo. Entonces, teóricamente podría estar esto, si no está en las aurículas ventriculares, debería estar en una zona que me permite el pasaje de sangre de un lado a otro durante la contracción. And the winner is... En los CIBs, usualmente, que tienen endocarditis, es un soplo pansistólico de alta frecuencia, intenso, acompañado de frémito usualmente, con un segundo ruido normal. No hay soplo diastólico. Estos CIBs, usualmente, que es una cardiopatía congénita, van a tener este tipo de soplos. Creo que te doy una más de estas de ondas. O te doy un par más. Si al estudiar la presión venosa encontramos ausencia de la onda A y del seno X, debemos pensar en... Fácil. Acuérdense, la A y la C, contracción. La X, relajación. La I, contracción. Y la A y C, contracción. La X, relajación.
la B chica nuevamente contracción y la Y relajación. Ya, ahora no se ve eso. ¿En qué? Está hablando acá que no se ve A ni se ve X. Quiere decir que no hay contracción, relajación en forma ordenada y adecuada. ¿Dónde puede estar? Hoy día salen sabiendo esto sí o sí. Okay. Fibrilación auricular y se hace un EKG. Los siguientes ruidos cardíacos ocurren en la diástole, -1. Eso quiere decir que ese 1 es sistólico. Un chasquido de apertura, un extratono pericárdico, un chasquido de la prótesis mitral de Starr-Edwards, anemia o un ruido explosivo del mixoma. A ver, Chancay, Guaral, Oxapampa, Cayetano, ¿cuál marcan? La E, D. Ya, por acá marcan la D. A ver, alguien se anima en Chancay, Guaral, Oxapampa. ¿El Cholen qué piensa? Yaguaral dice D. Lechorbe dice D. Oxapampa no da vida. Que tampoco. Perfecto, Chancay dice anemia. Muy bien. Entonces vamos a ver, primero que nada, qué cosa es la válvula de Starr-Edwards. Simplemente es una, para que vean ese tipo de preguntas que colocan, es una válvula común y corriente que van a implantar en la nieve valvular bajo circulación extracorpórea. Si los leemos, Chancay. Hay varias de estas válvulas y usualmente los soplos que ocasionan son soplos diastólicos. Bueno, ¿qué soplos ocurren en la diástole? Vamos a ver por acá. Hay soplos por insuficiencia valvular pulmonar, por estenosis mitral. No sé si en la presentación de hoy día o en la de mañana he puesto un cuadrito bien resumido de los soplos. Solo por estenosis tricuspidia. En la sístole, soplo mesosistólico de tipo eyectivo. Es lo más frecuente que se puede encontrar, dice acá. Soplos fisiológicos. Soplos inocentes, que son cuando se eyecta un poco de sangre del ventrículo izquierdo a la aorta. Un montón de soplos por ahí. Entonces, la anemia es el único de los soplos que es sistólico y no es diastólico. Pregunta 20. El colapso X profundo en el pulso venoso, final de esas preguntas de las X y las Y y todas las letras, es típico de. Entonces, el X está abajo de una relajación entre contracciones. ¿Dónde puede ver esas cosas? ¿Ah? Taponamiento, ¿por qué? ¿Qué? Claro, ya. Entonces acá el taponamiento cardíaco, ya sabemos todo, pues que da un dolor tóxico opresivo, pérdida de peso, anorexia, agitación venosa yugular que aumenta con la inspiración, y el pulso venoso del seno X prominente, ausencia del seno Y. Acá es,
realmente la pregunta a lo que va es, ¿dónde estás? 20. Colapso X profundo. O sea, profundo se va hasta lo más, es prominente, es más hondo, es en taponamiento cardíaco. Significa la caída de la presión intraauricular derecha por su relajación diastólica, más el descenso gradual de su piso a medida que transcurre la contracción ventricular. Entonces, esto es más bajo porque hay menos presión intraauricular. ¿Okay? Entonces, la contracción es pequeña y más larguita sería la relajación, para poder sacar más sangre. Bien, chicos, descansamos 15 minutos, por favor. Ya. Entonces acá el taponamiento cardíaco ya sabemos todos pues que da un dolor tóxico opresivo, pérdida de peso, anorexia, infiltración venosa yugular que aumenta con la inspiración y el pulso venoso del seno X prominente, ausencia del seno Y. Acá es realmente la pregunta a lo que va es, ¿dónde estás? 20. Colapso X profundo. O sea, profundo se va hasta lo más, es prominente, es más hondo, es en taponamiento cardíaco. Significa la caída de la presión intraauricular derecha por su relajación diastólica, más el descenso gradual de su piso a medida que transcurre la contracción ventricular. Entonces, esto es más bajo porque hay menos presión intraauricular. ¿Okay? Entonces, la contracción es pequeña y más larguita sería la relajación, para poder sacar más sangre.